Bienvenidos a todos y todas al módulo de relación médico-paciente, en donde vamos a practicar cómo se toman los signos vitales. A continuación vamos a hacer una demostración práctica sobre toma de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, toma de tensión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. Vamos a comenzar con la toma del primer signo vital, que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón está latiendo por minuto. Y tenemos varios lugares en el cuerpo en donde podemos tomarla. Tenemos a nivel carotidio, a nivel axilar, a nivel braquial, a nivel radial, a nivel femoral, a nivel popliteo, a nivel tibial posterior y a nivel perio. Lo que vamos a hacer prácticamente es utilizar el pulso a nivel radial para contar la frecuencia cardíaca. Lo primero que vamos a hacer es higienizar nuestras manos. Lo segundo es explicarle al paciente el procedimiento que le vamos a efectuar. Y lo tercero es pedirle al paciente que esté sentado en una posición cómoda, sentado, con la espalda reclinada hacia atrás, o puede ser también en el decúbito dorsal, pero tiene que estar en una posición cómoda. Bien. Lo siguiente es encontrar el pulso a nivel de la arteria radial, que estaría en este extremo de la mano o del antebrazo. Y el pulso a nivel radial se toma con los 3 pulpejos de los dedos. Se toma con el índice, con el dedo del medio y con el anular, ¿sí? En la mano que nos sea más cómoda. También se puede realizar con estos 2 dedos. La idea es no utilizar el pulgar porque el pulgar tiene su propio pulso. Procedemos entonces a palpar el pulso a nivel de la arteria radial, como dije, con los 3 dedos, con los 3 pulpejos. Es importante evaluar cuántos latidos sentimos en 60 segundos, que sería la frecuencia, aunque también se puede hacer contando en 15 segundos y multiplicar por 4. Además de eso, tenemos que evaluar el ritmo de estas pulsaciones, si es un ritmo regular o si se da de manera irregular, que ya habla de algo patológico. También es importante evaluar la amplitud, esta expansión que hace la arteria cuando nosotros la comprimimos. Generalmente nuestro pulso es amplio o magnus. Un pulso débil se denomina parvus y también tiene que ver con cuestiones patológicas. Y por último evaluamos la tensión, que es esta resistencia que ejerce la arteria al ser presionada, ¿sí? La arteria tiene que ser bastante compresible cuando hablamos de una situación normal. Si esa resistencia es más elevada y nos cuesta comprimirla, ya hablamos también de una situación patológica. Nuestro pulso habitualmente en un adulto sano es entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando esos latidos están por debajo de 60, vamos a hablar de bradicardia, y cuando está por encima de 100, vamos a hablar de taquicardia. Lo siguiente que vamos a evaluar es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que tiene la persona por minuto, es decir, en 60 segundos. Las fases de la respiración comprenden 2, que sería, por un lado, una fase activa y una fase pasiva. La fase activa es la fase inspiratoria, en la cual se contraen los músculos intercostales y el diafragma, y entra el aire. Y la fase pasiva es la fase expiratoria, donde sale el aire y se relajan los músculos. Esto depende de la elasticidad pulmonar. Estas fases en conjunto forman lo que es la ventilación pulmonar. Es importante, en primer lugar, lavarnos las manos y explicarle al paciente, luego de presentarnos, cómo es el procedimiento. En este caso es importante que no le comentemos al paciente que vamos a realizar una medición de la frecuencia respiratoria, ya que podría tener cierta subjetividad al momento de respirar y hacerlo de una manera más fuerte o distinta con tal de que salga normal. En este caso le vamos a comentar al paciente que vamos a tomarle el pulso nuevamente y le llevamos el brazo hacia el pecho. Lo que vamos a evaluar en este caso es la elevación y disminución del tórax, lo cual sería una respiración. Lo evaluamos durante 1 minuto y lo normal es que esté entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Y esto hablaría de una correcta frecuencia cardíaca, de un correcto intercambio de oxígeno, de aire ambiental y de eliminación del dióxido de carbono. Y tenemos también ciertos valores que son patológicos. Y en ciertas ocasiones, dependiendo de la clínica del paciente, pueden considerarse como valores normales. Si lo normal es entre 12 y 20 respiraciones por minuto, cuando estamos por debajo de esas 12 respiraciones se denomina bradipnea. Cuando estamos por encima de las 20 respiraciones se denomina taquipnea.
Cuando nos encontramos frente a ausencia total de respiraciones, se denomina apnea. Recuerden que la A por delante significa ausencia. Y en el caso de que el paciente nos manifieste que tiene dificultad para respirar, se denomina disnea. El siguiente signo vital que vamos a evaluar es la temperatura corporal. ¿Cómo la vamos a medir? Nuestra temperatura corporal se mide en grados centígrados o grados Celsius. Y tenemos dos tipos de temperatura para evaluar. Lo que se denomina la temperatura superficial o externa, que la vamos a evaluar en los huecos axilares o a nivel de la cavidad oral. Y tenemos la temperatura profunda o de órganos internos, que se denomina central. Y que esa se mide únicamente de manera rectal. Nos vamos a encargar de mostrar la forma de tomar la temperatura superficial. Hay valores y rangos de referencia para hablar de temperatura normal. Una temperatura en estado normal es de 36,5 a 37,5 grados Celsius. Cuando pasamos los 37,5 hasta los 37,9 estamos hablando de subfebril o febrícula. Y más de 38 grados Celsius vamos a hablar de fiebre. Lo que vamos a hacer entonces es higienizarnos nuevamente las manos. Le vamos a pedir al paciente que se recueste, que es una posición cómoda para poder tomar la temperatura. Y lo que vamos a hacer es también higienizar nuestro instrumento de medición. Se higieniza la parte del bulbo, en este caso del termómetro digital. Lo siguiente es explicarle al paciente que le vamos a tomar la temperatura. Y vamos a usar otra torundita o pedazo de algodón para limpiar y secar la axila del paciente. Esto es importante porque puede interferir con la correcta toma de la temperatura. Y esto se descarta. Procedemos a prender el termómetro y lo vamos a colocar en el hueco axilar del paciente. Vamos a flexionar su brazo y vamos a colocar su mano mirando al hombro contralateral. En el caso del termómetro digital, vamos a esperar a que este suene para poder realizar la medición. Una vez que retiramos el termómetro, siempre se tiene que ser del extremo opuesto al bulbo del termómetro, porque si no podemos interferir con la medición evaluada. Ahora vamos a analizar lo que sería la toma de la tensión arterial. Es importante saber que la tensión arterial es la presión que ejerce la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo del corazón en su parte de contracción sobre las paredes arteriales y la tensión que ejercen esas paredes al momento que pasa el flujo sanguíneo. La tensión arterial nos va a arrojar dos valores cuando la tomemos, un valor alto y un valor bajo, es decir, la sistólica y la diastólica. Y esto se va a registrar en milímetros de mercurio. La sistólica es el valor que corresponde a la contracción del ventrículo izquierdo cuando eyecta la sangre y su objetivo es perfundir todos los tejidos del cuerpo. Y la diastólica, que es el último sonido que vamos a oír en el estetoscopio, o el más bajo, hace referencia a la relajación del ventrículo izquierdo, cuyo objetivo es la perfusión de las arterias coronarias. Los elementos que necesitamos para tomar la tensión arterial son el estetoscopio y el manguito, ¿sí? Acá tenemos la válvula con la perillita, en la cual vamos a insuflar y desinsuflar. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, presentarnos ante el paciente y explicarle el procedimiento. Y antes de hacer la tensión arterial, antes de tomarla, hay que hacerle una serie de preguntas y hay que ponerlo en la posición correcta. Le vamos a preguntar si hizo reposo 15-20 minutos antes de venir al consultorio, si antes de esos 20 minutos tomó café, alguna bebida azucarada o si fumó, si toma algún medicamento, es importante, tanto anticonceptivos como betabloqueantes, como cualquier otra medicación que la paciente nos exprese. Y le vamos a pedir que se ponga sentada, las piernas tienen que estar descruzadas, la espalda tiene que estar cómoda contra el respaldo de la silla, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, con el codo apoyado sobre la mesa y mirando para arriba, exactamente. Perfecto. Lo que vamos a hacer es primero corroborar, que ya lo hicimos, que el manguito sea del tamaño correcto al brazo del paciente. Lo primero que se realiza es la colocación del manguito. Perfecto. El manguito debe estar 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo.
Las mangueras tienen que quedar más orientadas a la arteria braquial. Perfecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es ubicar el pulso radial, como les explicó anteriormente Mari, y luego vamos a ubicar el pulso braquial. Que aquí, en el pulso braquial, es donde vamos a colocar la campana del estetoscopio. Perfecto. Vamos a corroborar que esté cerrada la válvula para que no escape aire cuando insuflemos. Vamos a ponernos cómodos. Siempre es importante tener a mano el estetoscopio para no perder tiempo después. Y lo que hay que realizar es insuflar el manguito palpando el pulso radial y se insufla hasta que el mismo pulso desaparece. Una vez que desaparece el pulso, insuflamos 30 milímetros de mercurio por encima de esa ausencia del pulso radial. Nos colocamos el estetoscopio y lo ubicamos en la arteria braquial. Desinsuflamos lentamente . Analizamos los ruidos de Korotkov y luego registramos los valores obtenidos. Por último, vamos a proceder a realizar la saturación de oxígeno o la oximetría de pulso. Esto es un método indirecto y no invasivo para poder evaluar la cantidad transcutánea de oxígeno que se transporta en la sangre. Para lo que necesitamos es un sensor o un saturómetro, que lo que presenta es una luz o un sensor infrarrojo en donde va a estar en contacto con el pulpejo de los dedos. Para proceder a realizar la saturación de oxígeno de la sangre, necesitamos que la paciente esté con las uñas sin pintura para que eso no interfiera en la correcta medición. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar a modo de pinza el saturómetro, coincidiendo el haz de luz con el pulpejo de los dedos. Procedemos a prenderlo y vamos a ver 3 valores que necesitamos tener en cuenta. Por un lado, nos va a informar la saturación de oxígeno, que es SpO2, que es de 98%, la frecuencia cardíaca de la paciente y su onda de pulso. Vamos a ver que los valores normales de saturación tienen que estar por arriba del 92%, en un adulto habitualmente están por arriba del 95%. Los valores por debajo del 92% habla de una cantidad insuficiente de oxígeno en sangre, lo que se denomina hipoxemia, y que puede corresponder a diversas entidades patológicas.